entrar al PowerPoint. ¿Te pudiste acomodar, Joaquín? Sí, estoy en eso. Todavía no pude entrar al campus, pero sí, estoy en el grupo y ya conseguí el material todo. Bien, bueno. Vamos a ver si logramos otra vez. Ya lo estamos haciendo, pero... Bien. Quedó la pantalla abierta del VPN, el No checkpoint. se ve el power ahí. No, se ve el checkpoint móvil. Bien, ya lo vamos a ver. Vamos a ver ahora qué hacemos. Siempre que ponlo dos veces. Ahora vamos de nuevo. ¿Ahora? Ahora sí. Ah, muy Me olvidé, bien. perdón. Bueno, no sé cuándo estaremos listos. Si hay 30 seremos más o arrancamos. Esperemos unos minutitos más que no son ni cuarto, profe. Bueno, Algunos compañeros iban a entrar a partir de hoy cuarto. ¿por qué no aprovechamos estos minutitos y me cuentan? Porque Palacio estaba un poco preocupado porque él va a dar el tema el viernes, le va a dar una clase especial para dar emergencia y estado de sitio. Yo quiero saber si él ya les dio el tema de delitos de lesa humanidad y las leyes del perdón. ¿Se escucha o no? Aunque sea alguno que me lo escriba en el... A ver, No, profe, no los dio todavía. no El habló profe de nada del tema. habló de responsabilidad internacional individual la clase pasada y habló de un poco de genocidio, los juicios de Nuremberg, eso sí habló. Ah, bien. O sea que no habló, por ejemplo, de las leyes del perdón, que sería un poco el traslado a nuestro derecho de esta situación. Por ejemplo, habló de los dos casos paradigmáticos, Arancibia Clavel. No, creo que no. No, no habló de esos casos. No tendría que ver entonces. Pues yo voy a hablar de reparación, para lo cual ustedes previamente tendrían que conocer algunas ideas mínimamente. A ver, vamos a ver si les puedo pasar. Vamos a investigar un poquito. Total, tenemos un poquitín más de tiempo. Una... Disculpen que estoy tratando de buscar algo más. A ver. No. Bueno, ¿ven ahí? Sí, se ve bien. Bueno, vamos a hablar un poquitito de esto antes de ir al otro. Entonces, bueno, vamos a esperar esos minutitos y arrancamos.
Yo tengo 17 y 20, arrancamos. Profe, este sería el punto que dice lucha contra la impunidad. Claro, creo Ah, que, pero acá nosotros, yo por lo menos lo tengo anotado que lo iba a dar usted a ese punto. que lo iba a dar yo. Ah, bueno. Claro. No, Sí, lo tengo anotado. yo iba a dar reparación, pero bueno, vamos a dar las dos cosas, no se hagan Claro, problemas. lo tengo anotado los 2 puntos de usted. Reparación y lucha contra la impunidad. Bien, bien. Eduardo, ahí tiene una pregunta en el chat, me parece. Bueno, ahí voy, así ahí voy. Estaba mirando un poco el tema de las luces. Es un estudio fotográfico. A ver, participantes, seguridad, pero lo que pasa es que acá no se me muestra el chat. A ver. En la pantalla no me muestra decir, ¿por qué no me lees lo que dice el pibe en el chat? Perdón, el que me habló recién, ¿por qué no me lee la pregunta del chat? La pregunta que está en el chat es la historia argentina sobre la dictadura, ¿no? Es lo que va a hablar si es la historia argentina sobre la dictadura. Algo de eso voy a decir, sí. Se me había tildado todo, no podía activar el micrófono. Y a mí no sé por qué no me aparecía el chat acá. Alt H apretaba, a ver. A ver. No, pero no te hagas problema. En todo caso, ahora Leémoslo. empezamos la clase, así que cuando termine con los power, seguro que aparece. Bueno, son y 20. Vamos a comenzar entonces para que cierre la puerta. Bueno, esta es una problemática bastante relevante porque a esta altura del partido ya podemos decir que integra en cierta manera una forma de la memoria histórica argentina, porque una dictadura tan violenta, con tantas muertes, torturas y violaciones de los derechos humanos, es algo que es muy difícil de que la memoria histórica del país lo pueda olvidar, porque aparte de haberse agregado los hechos de desaparición forzada de personas, que es sería una especie de modalidad adicional. ¿Vieron cuando yo les leía la definición de derechos humanos, que algunas, como Sonia Picado, hacía referencia de que hay múltiples maneras de violar los derechos humanos y que ninguna conceptualización los puede abarcar absolutamente, porque quien desea violar los derechos fundamentales siempre encuentra una nueva forma de hacerlo? Bueno, esto pasó con la dictadura argentina, que de alguna manera inauguró la idea de desaparición de forzadas. Videla decía, me preguntan por personas que no están, desaparecieron, no existen, no son. Entonces él decía, si no están, quiere decir que nosotros no tenemos nada que ver. Bueno, y algunas argumentaciones tan terribles como por ejemplo en el año 79, que fue cuando se jugó el Mundial de Fútbol de Japón juvenil, que se jugaba, siempre se transmitía en horas de madrugada, por la diferencia horaria, ¿no? Entonces había un relator deportivo en esa época, el Gordo Muñoz, que estaba igual que Víctor Hugo Morales, muy vinculado con la dictadura de ese momento. Profesor. Y él llamaba, sí, ¿no se escucha bien? Sí, no se escucha nada casi. ¿Ahora Disculpe se que lo escucha? interrumpí, pero lamentablemente no podemos estar grabando la clase porque Bueno, no se escucha. escúchame, ¿ahora se escucha? No, ¿No? yo estoy escuchando bien. Yo también, yo escucho bien.
Ahora Sí, sí yo se escucha también. mejor. ¿Ahora se está escuchando? Ahora Sí, sí. se Sí. escucha Bueno, bien. bueno, mejor entonces. Por favor, cuando no se escuche, avísenme. Bueno, yo les decía que las formas de violar los derechos humanos siempre fueron novedosas y por eso nuestra memoria histórica registra esto de una manera muy, muy tremenda. Yo voy a pasar rápidamente algunas cuestiones para darles solo algunos datos acá. En los tiempos actuales es cierto que por lo que ha influenciado el derecho internacional de los derechos humanos, ningún actor político de los estados nacionales puede decir que está habilitado para ordenar o para ratificar actos que sean criminales no solo con el derecho penal doméstico, sino con el derecho penal internacional. Por ejemplo, esto saltó a la consideración pública en un caso muy importante, que fue el caso Pinochet. Estando Pinochet en Inglaterra, porque él estaba haciendo una visita a su amiga Margaret Thatcher, porque ustedes saben que general Pinochet, que fue otro dictador latinoamericano, le prestó un servicio trascendente a los ingleses para que nos ganaran la guerra de Malvinas. Entonces, este dictador cobarde y además traidor viajó a Inglaterra y de alguna manera estaba muy bien tratado por Thatcher por los servicios que le prestó en aquel momento. Pero sucede que un juez español, Baltasar Garzón, lo convocó porque él entendía que había desaparición forzada de personas en Chile de origen español y Pinochet tenía que responder. Y no había respondido en Chile y no había todavía vigente el Tribunal Penal Internacional, debía responder en España. Entonces le manda un exhorto al juez inglés para que le remita a Pinochet para ser juzgado en España. Esto generó toda una controversia porque llegó hasta la corte británica esta cuestión. Sí, porque Pinochet primero aduce que ustedes saben que por la constitución chilena del 80 de Chile, todo expresidente es senador vitalicio de ese país. Entonces él alegaba primero tener fueros. Y si yo eso, si lo hice o no lo hice, era presidente de Chile. Pero aparte ahora soy senador y tengo fueros y no se me puede arrestar y enviar. Entonces lo que discute el tribunal inglés y después la corte, porque primero en la primera instancia ordena la remisión de Pinochet a España, por eso se apela y en definitiva lo resuelve la corte. Y la corte lo primero que dice la corte inglesa es esto, que ningún Estado nacional está habilitado para ordenar o ratificar actos que sean criminales y máxime conforme al derecho internacional. Por lo cual Pinochet debía responder. Pero los ingleses que siempre encuentran una vueltita a este asunto, el juez de la corte británica dice, pero resulta que por lo que hemos evaluado, Pinochet no está en sus cabales, es un hombre senil que no da cuenta de sus actos, entonces no podemos mandar a juzgar a una persona que no está en su cabalidad para responder a un juicio. Y lo mandan de vuelta a Chile, que fue gracioso, cuando baja del avión Pinochet en Chile, saluda a sus adeptos como si fuera una persona totalmente normal. Entonces, bueno, el fallo no lo entrega Pinochet, pero deja la regla, que si no deciden que el tipo es un loco furioso, lo tienen que entregar. O sea, la gente no puede decir yo no puedo hacerme cargo de este hecho porque conforme a mi nación todavía no es delito. Esto lo dijo Videla cuando fue juzgado en la famosa Cámara Federal y después llegó por este tema a la Corte. Él dice, señores, ¿cómo me van a juzgar por desaparición forzada de personas si ese delito no está agregado en el Código Penal argentino? Y acá no encuentran los cadáveres, así que de muertos no me pueden imputar. Y de desaparición de personas, esto no es delito. Ustedes saben bien que entre nosotros rige la ley nulo un crimen, nula pena sine lege anterior al hecho. Y con esto la causa llega hasta la Corte. ¿Y qué le dice la Corte? En el famoso caso Videla, que es un incidente en el juicio de la Junta. La Corte le dice, mire Videla, usted alega que el derecho argentino no había regulado la desaparición de personas, pero usted se olvida que está siendo juzgado por delitos de lesa humanidad que están consagrados por el derecho internacional.
y estos hechos aberrantes que usted presuntamente ha cometido ya estaban reconocidos con el genocidio armenio antes de la Primera Guerra Mundial o con los genocidios nazis de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ya la comunidad internacional los condenaba y usted no se puede hacer el desconocedor frente a tamaños hechos que ya eran contrarios al orden internacional de los derechos humanos. O sea, de paso les comento la importancia de que tuvo después, no en ese momento, de haber incorporado a instrumentos como el Pacto de San José de Costa Rica y otros de derechos humanos que aportan todo el derecho penal internacional al derecho penal común. Acá se hizo la aclaración. Estas personas, dictadores, estaban siendo juzgados por delitos consagrados por el derecho penal internacional, más allá que después el derecho interno consagró esa figura. Entonces, es claro que el derecho internacional de los derechos humanos obliga al derecho interno. Y después la idea es que el principio de legalidad se ve distinto si se estudia bajo la esfera del derecho nacional o del derecho internacional. O sea, si a Videla se le hubiera imputado un delito de derecho común, él con derecho penal interno, él con todo derecho podría haber dicho, si no está legislado no me lo pueden imputar. Pero al haberle imputado un delito del derecho internacional, ahí el principio de legalidad se ve de otra manera. Primero, cómo fue consagrado por la costumbre internacional. Porque en el derecho internacional, cuando es consenso entre todos los estados que un hecho debe considerarse delictivo, ese hecho es considerado delictivo para el derecho internacional. Y después se plasma en las convenciones internacionales. Eso va lentamente, pero son esos dos elementos para considerar que un hecho es punible. Entonces, hay otro hecho más, la imprescriptibilidad. Esto cuando veamos ahora los casos de Arancibia y Simón, van a ver que la Corte, en particular ese fue un muy buen voto de Argibay y también de Zaffaroni, cuando se dice, para aquellos que trabajan en juzgados penales o que hacen derecho penal o que están un poquito enfrascados, saben que el derecho penal impone prescripción de ciertos delitos. Por ejemplo, que un delito como el homicidio tiene de 8 a 25 años y la justicia tardó más de 25 años en encontrar al tipo, puede decir esto está prescrito, porque si el Estado se tomó para encontrarme sin que yo esté prófugo, porque eso interrumpe la prescripción, más años que lo que corresponde al derecho de la pena, por OBC, a mí me tienen que liberar. Por ejemplo, en un momento uno de los imputados por el caso Robledo Puig, que había sido condenado, tuvo un revés en esa condena y por un tiempo quedó libre. Y él se escapó a Brasil y una vez finiquitado el plazo de la pena, vino, pidió y consiguió su prescripción y hoy está libre, no sé si en Brasil o en Argentina, que se llamaba, le decían Maguila. Bien, pero eso no pasa con los delitos de lesa humanidad. ¿Por qué? Dice Argibay y dice Zaffaroni. Porque puede ser que para un delito común la memoria histórica de un país esté preparada para que en un plazo determinado se pueda hablar del perdón o del olvido. Pero en estos casos, donde con la desaparición de personas, no solo se rompió la memoria histórica individual de un montón de familias, porque hoy hay un montón de familias que no saben quién fue su abuelo, no tienen esa relación del abuelo enseñó al padre y el padre enseñó al hijo. Se ha quebrado una cadena histórica muy importante de memoria personal, pero además se rompió la cadena histórica generacional. El hecho de que haya 30.000 desaparecidos, algunos dicen fueron menos, no importa. El número histórico institucional, la importancia de ese número hace que no podamos recuperar la memoria hasta que las nuevas generaciones no salden esa herida. Por eso es importante la verdad, la justicia y recién después el perdón, si cabe el perdón. Entonces, en La ese... memoria, la memoria. ¿Eh? Y la memoria.
porque si no, no Es tenés que ninguna de esas tres. la memoria histórica se consigue saldar a partir de la verdad, la justicia y oportunamente si corresponde el perdón. Yo lo que les quiero decir es que acá se rompió las memorias individuales de cada una de esas familias, pero también la memoria histórica de la sociedad. Y por eso es tan importante la idea de verdad, justicia y perdón en ese orden, si es que corresponde, por eso les digo el perdón. Pero si no hay verdad y justicia, no se puede hablar más de lo otro. Esa es mi idea de la cuestión. Entonces, por eso esos delitos no prescriben, porque la memoria histórica fue tan gravemente dañada que es imposible hablar de prescripción frente a tales horrores. Eso queda más o menos claro. Sí, 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 sí. Bien, se bien. entendió. Así seguimos. Bueno, en ese contexto nosotros acá tenemos, yo hice un cuadrito, pero esto se puede mejorar y acotar. Primero tenemos los hechos aberrantes que se dieron entre el 76 y 83. No quiere decir esto que antes no hayan sucedido cuestiones terribles, como las noches de las corbatas en la dictadura de Onganía, o como los fusilamientos en época de Perón. O sea, yo creo que todos los partidos políticos y toda la sociedad puede recordar algún momento de horror en nuestro pasado histórico, sobre todo con más de 50 años de dictadura o regímenes políticos condicionados por las dictaduras. Entonces, yo pongo acá como paradigma de todo esto lo ocurrido entre el 76 y 83, porque fue la primera vez que se cortó definitivamente la vigencia, porque antes se rompía el orden constitucional, pero los dictadores decían, bueno, pero nosotros estamos bajo el amparo de la Constitución, que la podemos volver a imponer, no bien se calme la situación. Ya con la dictadura de Videla se dijo, acá prevalece el acta de reorganización nacional, o sea, la constitución del proceso, y recién después la constitución. Pero sobre todo, se impone como doctrina de Estado la doctrina de la seguridad nacional, que era la doctrina con la cual Estados Unidos imponía la persecución al comunismo para imponer un poco lo que era la modalidad occidental de convivencia. O sea, con esos dos elementos y la gran agresividad con que se trató a aquellos que fueron guerrilleros y que fueron personas que combatieron con violencia el régimen, ustedes verán que hubo otros países como Italia con lo de las Brigadas Rojas, que ellos combatieron al terrorismo con la ley en la mano. Porque con esto yo no les quiero decir que tenemos que sostener que un terrorista, una persona que usa la violencia para poner sus ideas, es un jovencito idealista. No, no, el delincuente tiene que ser perseguido con la ley en la mano y verificar si de hecho es un delincuente, porque ese es el elemento que tiene el Estado democrático. Si estos militares irrumpen en el poder y para resolver el tema de la agresión que disponían todos los grupos guerrilleros decide adoptar la misma posición, se pone en postura de terrorismo de Estado y esa postura es mucho más grave que la de cualquier otro tipo de terrorismo. Por eso yo digo que tenemos estos hechos del 76 y el 83. En el 83 y hasta el 85, con el gobierno del presidente Alfonsín, se produce un hecho que es inédito en el mundo, que es un presidente constitucional juzgando a la dictadura que anteriormente le había precedido, cuando todavía estaba vivita y coleando y con mucha fuerza política y capacidad de mando, al punto que el presidente Alfonsín, con Nino, su gran temor era un nuevo golpe y que deshicieran todo lo que se estaba haciendo. Por eso Alfonsín, con acierto para algunos, con error para otros, para mí con error, él dispuso una condena a las cabezas y pensó en el perdón para el resto. Por eso él decía, él proponía ya desde su plataforma política generar la obediencia debida y el punto final para decir, condenamos paradigmáticamente a las cabezas de estos golpes, pero a la oficialidad inferior y a la suboficialidad la vamos a perdonar para lograr la pacificación nacional. Bien, entonces, la primera parte fue un ejemplo para el mundo, al punto que
todas las actas y constancias del juicio de la Junta está guardada en la caja fuerte de la Corte de Suecia, por el miedo que tenía el gobierno argentino que un golpe destruyera todo. O sea que él, Alfonsín, mandó en su momento a resguardar esto. Pero lógico, con las leyes de obediencia debida que vamos a hablar y punto final, se empezó a desdibujar esto de el juicio y castigo. Yo les cuento, porque a veces se habla de que abuelas de Plaza de Mayo fueron las que inventaron esta idea trascendente, ¿no? Del juicio y del castigo, pero en realidad yo los voy a llevar a la historia argentina en los años 1800, un poco después de la Constitución Federal de 1853, cuando Juan María Gutiérrez, que había sido convencional constituyente, fue nombrado el primer rector de la Universidad de Buenos Aires. El tipo era un capo en letras, no solo escribía poemas, sino que era un filólogo especialista, al punto que la Real Academia Española le da el nombramiento de delegado de la Real Academia Española para toda Latinoamérica. Pero Juan María Gutiérrez rechaza ese nombramiento y él dice, yo creo que el idioma también es un elemento de dominación. Y América Latina, que tiene el portugués y el español, debe generar un idioma común que no tenga que ver con las personas que nos dominan, tampoco con los ingleses. Eso le cayó para la miércoles a los delegados de la Real Academia Española, porque ese era un honor que en esa época jamás se dejaba de lado. Entonces, el delegado de la Real Academia le mandó una carta pidiéndole que revea la posición, que sería trascendente, que una persona de su estatura aceptara. Y ahí empieza un intercambio de más de 30 cartas que fueron recogidas en un libro que se llama Cartas de un porteño, ¿no? Creo que es de Udeva, muy bueno, donde se ven la ida y vuelta y la discusión y cómo se putean, pero con gran altura. Y en un momento, Juan María Gutiérrez le dice, porque le dice, la sociedad argentina necesita resolver sus conflictos y pacificarse. Y entonces Juan María Gutiérrez dice, más que un idioma, a la sociedad argentina solo hay que darle verdad y justicia. Entonces, para que vean dónde nacen estas expresiones tan importantes, ¿bien? ¿Qué pasó entonces? Después de este punto de avance tuvimos, claro, un juicio y condena, pero también tuvimos las leyes del perdón, obediencia debida y punto final. Y después tuvimos los indultos del presidente Menem y de Duhalde, con lo cual estaban caminando en la misma vereda aquellos que habían cometido los delitos y aquellos que los padecieron, al punto que solo persistieron la investigación de las causas donde habían habido robos o desapariciones de bebés, niños y niñas, y esas causas sí iban a seguir adelante. Pero teníamos esta situación que era tremenda, inclusive hubo un caso, Suárez Mason, donde la Corte Argentina dijo, bueno, si el Congreso argentino decidió el perdón, nosotros como Corte Suprema no podemos meternos a evaluar las razones por qué el Congreso perdonó. Imagínense que estaba todo bastante mal y no se lograba, pese a que Menem había dicho que él buscaba la pacificación nacional, porque él indulta a Videla, pero también a Firmenich. Bien, de alguna manera, como la ola que llegue cuando se retira, borró todo lo que estaba en la orilla del mar. Después tuvimos la reforma de 1994. Con la reforma de 1994 nosotros le dimos jerarquía constitucional a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Y la Corte empieza a decir un poquito antes de la reforma, con el caso de Mejía con Sofovich, pero después en muchos casos penales sobre todo, que la jurisprudencia de la Corte Interamericana para nosotros es obligatoria. Entonces tuvimos un caso que se llamó Barrios Altos, y en ese caso el gobierno de Perú, que había hecho un desastre en una avanzada, una matanza de guerrilleros, sin ningún derecho de nada, entonces se dijo que ahí había violaciones masivas y los indultos posteriores no servían.
Entonces la Corte Interamericana dijo que estos delitos de lesa humanidad no son ni indultables ni amnistiables. Fue por eso entonces que posteriormente la Corte Argentina, en los casos Arancibia, Clavel y Simón, declaró la inconstitucionalidad, sobre todo Simón, de estas dos leyes del perdón, sobre lo cual vamos a hablar en unos minutos. Últimamente tuvimos a partir del año 2017 un retroceso donde la Corte Argentina, en el caso Fontevecchia, que fue un caso donde, Editorial Perfil había hecho una investigación periodística diciendo que Menem tenía un hijo no reconocido y que es una vergüenza. Fue en pleno proceso electoral y Menem hace un juicio de daños y perjuicios porque habían invadido su intimidad. El hijo era Carlitos Nair Menem, que de hecho fue un hijo de Menem, o sea, la información era verdad. Pero la Corte decidió que debían indemnizar al expresidente argentino, porque habían violentado su intimidad. Este caso llegó a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana dijo, frente a un hecho que era una verdad, y siendo Menem un hombre público, no se podía condenar a una publicación periodística porque informó un hecho que era veraz, por más que le molestara al presidente. Entonces, deja sin efecto o dice que lo resuelto por la Argentina violaba la Convención Americana, ordena que el Estado Nacional devuelva la indemnización al representante de Editorial Perfil, que se publique en un medio de comunicación masiva el texto del fallo y que la Argentina deje sin efecto esa sentencia. Por Cancillería, el gobierno argentino devuelve el dinero y publica en los dos periódicos más importantes, creo que fueron Clarín y Página 12, la sentencia y comunica a la Corte. Y la Corte dice, nosotros acatamos la jurisprudencia de la Corte Interamericana, pero la Corte Interamericana no es nuestro tribunal de alzada para revocar una sentencia argentina. Esto vino de la mano con que al poco tiempo la Corte Argentina, en pocos días, decide darle el 2x1 a los dictadores, cosa que tuvo un revuelo gravísimo y poco tiempo después saltó una ley. Entonces hay un retroceso en la Corte Argentina en materia de derechos humanos. Esto generó que la Corte Interamericana dicte una nueva sentencia y que diga, la Corte Argentina está desacatando una decisión de la Corte Interamericana. No nos molesta que mantenga o no mantenga la decisión, pero usted tiene que decir que esa decisión es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos. Fue así que un poco con la cola entre las piernas, la Corte Argentina tomó nota de lo que indicó la Corte Interamericana. Entonces, si ustedes hoy leen el caso Fontevecchia, van a ver que al final del fallo dice, esta sentencia fue declarada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como contraria al Pacto de San José de Costa Rica. Con esto les quiero decir que las cosas van bien, pero con altibajos en esta materia. Por eso es importante preservar la memoria histórica, preservar un sentido. Yo no digo llegar a lo que hicieron los franceses. Ellos tienen una ley que dicen que a quien diga que no se produjo el holocausto nazi tiene una pena. Bien, como acá cuando se discute, no fueron 30.000, fueron 20.000, fueron 10.000. Lo que pretende ese tipo de leyes es conservar la memoria histórica. Acá no se ha dictado la ley, yo creo que para bien, porque siempre es bueno la discusión, pero es bueno también mantener de manera democrática la proyección histórica de todos nosotros. Vamos a ver entonces dos casos con la retórica de los precedentes de nuestra Corte, que en ese momento era la Corte de 7, cuando resuelven dos casos, Arancibia, Clavel y el caso Simón. En Arancibia, Clavel era un caso muy viejo del 74, donde como funcionaban en conjunto las dictaduras argentina, chilena, uruguaya y paraguaya, se había dado el asesinato del general Prats, que era un general que no había sido adepto a Pinochet, y los que lo habían asesinado
se habían corrido a la República Argentina, y finalmente Arancibia Clavel era uno de los que habían participado en el hecho y fue capturado por el gobierno argentino, y fue un juicio que tuvo muchas vueltas porque había varias cuestiones para resolver. Entonces, acá yo les marco un poco la sucesión de todos los presidentes que tuvieron intervención. Faltaría Alberto, pero con Alberto todavía no hubo movimientos en este aspecto. Dos cuestiones en este recurso. Una cuestión que era de forma, porque cuando el caso llega a la Corte, no se había mantenido por parte de la querella, la Fiscalía, el agravio referido a imprescriptibilidad de este tipo de delitos. O sea, la casación, por los argumentos que yo les había dado antes, había dicho, estos delitos son imprescriptibles. Cuando se hace el recurso extraordinario, la querella no mantiene esta impugnación. Habitualmente, si no se mantiene una impugnación en corte, la Corte rechaza el recurso. Bien, entonces se estaba pensando qué iba a hacer en este caso la Corte con una cuestión tan importante. Y sobre el fondo de la cuestión había dos. Primero, que Arancibia Clavel era uno de los que habían producido, o se le imputaba ser uno de los que habían producido puesto la bomba que mató a Prats. Entonces se le imputaba asociación ilícita. Entonces, la asociación ilícita como delito independiente es un delito de lesa humanidad. Esta era una duda. Y después, ¿le vamos a aplicar retroactivamente la Convención sobre Imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad? Estas tres cuestiones tenía la Corte para resolver. Con respecto a la prescripción, lo que dice la Corte es una cuestión de orden público y ya había sido tratada en la casación, no es que no había sido tratada, así que no es tan importante que no se haya mantenido esta apelación al llegar a la Corte. Dice la omisión de su consideración, o sea, si nosotros no estudiamos si esto prescribe o no, puede comprometer la responsabilidad del Estado frente al orden interamericano. Esto va a ir a la Corte Interamericana y la Corte va a dictar una sentencia condenando a la Argentina. Y aparte dicen, la casación ya había tratado esta cuestión, que es una cuestión federal, y eso basta para habilitar a la Corte Suprema para revisar el punto. Si me preguntan, acá hay una cosa que nunca hizo la Corte, porque este es un caso de decir, voy a tratar una cuestión no planteada y la voy a resolver en contra del imputado. Era jorobado eso, nunca se hizo una cosa así. Yo puedo decir, voy a tratar la prescripción que no fue imputada, que no fue traída a debate, pero lo hago zafar. No, acá se trató algo no planteado en perjuicio del reo. Así que fue complicado. Por eso lo que más cierra para el tratamiento es decir que es una cuestión de orden público la prescripción y no una cuestión de hecho y prueba. Bien. La normativa internacional acá, la otra cuestión, ya de fondo, la asociación ilícita es un delito de lesa humanidad. Es cierto que la normativa internacional no dice que haya un tipo penal de asociación ilícita entre estos delitos, pero dice que es un crimen de lesa humanidad cualquier tipo de confabulación, colaboración o conspiración para cometer un delito de lesa humanidad. Entonces, esto lo dicen Zaffaroni, Hayton, Petrarchi, Boiano y la disidencia de Vázquez. ¿Esto qué quiere decir? Acá no era una asociación ilícita, era una asociación ilícita para cometer delitos de lesa humanidad. Si hubiera sido que estos represores hubieran hecho una asociación ilícita para robar un auto, no hubieran caído en este aspecto. Y entonces, este delito es imprescriptible. Acá es lo que dicen Zaffaroni, yo les decía, bueno, la otra mujer que falleció, y no, fueron Zaffaroni y Hayton. Dice que son crímenes que no han dejado de ser vivenciados por la sociedad entera, dada la magnitud y significación que los atañe. Esto es muy trascendente. Son crímenes que todavía nos resuenan. Todavía hay señores, porque ya no son niños, que están dudando de su identidad y algunos con suerte consiguen saber quiénes fueron sus padres. Dice,
Aparte, estos delitos son generalmente realizados por las agencias estatales de persecución. O sea que tranquilamente yo puedo hacer desaparecer a una persona y después borrar todos los registros porque soy el propio Estado el que está generando acciones terroristas. Y después lo más grave de todo esto, se aplica la Convención de Imprescriptibilidad de estos delitos que había sido firmada hacía poco por la Argentina. En el año 95 lo había firmado, pero no al momento en que se cometieron estos hechos. Petrarchi no la aplica en otro caso anterior, Friedke, pero ya con el caso Velázquez Rodríguez dice, la Corte habilita este cambio. Él dice, nosotros no podemos olvidar la evolución de la jurisprudencia interamericana que dice que estos delitos no son prescriptibles por más que haya o no convención. Hacen valer, Bogiano, quien en ese momento el internacionalista de la Corte, la actualidad del orden público internacional. Pero Fait, Velázquez y Belluccio no coinciden con este argumento. Dice, si la convención se ratificó en el 95, nosotros no podemos condenar por hechos que se cometieron en el 74. Lo que dicen, es lo que les voy a leer ahora, que la imprescriptibilidad no está dada tanto por la firma de esa convención que afianza esta cuestión, sino porque está vigente la costumbre internacional. Acá se dice que la imprescriptibilidad de este modo de asociación ilícita se funda no en que se aplica una convención retroactivamente, sino en el impacto que tiene la costumbre internacional. Dice, en la época en que operaba la DINA, que era la CIDE de Chile, y se cometió el asesinato de los Prats, el general y su esposa en el 74, ya existía la costumbre internacional de perseguir este delito en forma imprescriptible. Recuerden que acá se habían llevado un par de genocidas nazis de la Argentina, aunque los hechos se habían cometido en la década del 40 para ser juzgados en Israel. Bien, este es el argumento de Jus Cogens, o sea, de la importancia del derecho internacional. Este fue el caso Arancibia, que dio un primer espaldarazo a que estos delitos son imprescriptibles. La asociación ilícita es un delito de lesa humanidad cuando se usa para cometer estos hechos y por lo tanto podían ser estudiados y analizados. Ahora vamos a ver el caso Simón, que es mucho más fuerte y que trata las dos leyes de obediencia de vida y de punto final. ¿Qué dice este fallo? Primero, lo importante de este fallo es que es un fallo que fue dictado por los 7 jueces. O sea, no hubo más que una disidencia, perdón, 6-1, que fue la de Fait. Fait fue el único que dijo, señores, si este delito no está consagrado en el Código Penal, nosotros no lo podemos sancionar y debemos liberar a los infractores. Los otros no, dijeron otra cosa. Lo que hubiera estado bueno en estos votos tan trascendentes es que de alguna manera todos depongan sus egos y nadie haga un voto personal. Acá todos jugaron de la misma manera, pero cada uno lo quiso decir de su forma, o en votos de a pares. Eso, si bien fue importante, le quitó fuerza al voto general, que hubiera tenido mucho más si hubieran juntado todos los argumentos y hubieran hecho un voto único. De todas maneras, la contundencia de 7 votos no deja lugar a dudas. Con este fallo, este tribunal habilitó no solo el inicio, sino también la reapertura de los procesos penales a los que habían sido beneficiados por la amnistía implícita que decidió por el Congreso cuando se dictaron las leyes de obediencia de vida y punto final, que ahora quedaban invalidadas. Bien, vamos a ver en qué hubo coincidencia con la pluralidad de jueces. Primero, en que los delitos que habían sido investigados y que estas dos leyes frenó eran crímenes de lesa humanidad. Bien, esta categoría delictiva no es amnistiable a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y además los principios generales del derecho internacional. Acá se pusieron firmes todos. Entonces, estos delitos fueron crímenes de lesa humanidad. Estas dos leyes dieron una amnistía sobre crímenes de lesa humanidad, lo que la Corte Interamericana y la costumbre internacional
dice que no puede suceder. La declaración de inconstitucionalidad de estas leyes, mucho después de que la Corte Suprema las había avalado, porque ya les dije que en el caso Camps, yo le había dicho Suárez Mason, ¿no? En el caso Camps, la Corte había dicho, bueno, si el Congreso avaló, esto quedará avalado, invocando normativa de derecho constitucional que recién ahora tiene una adecuada formulación de vigencia. Para los detractores constituye un grave atentado al Estado de Derecho y en particular a los principios de legalidad y retroactividad de la ley penal. Estos serían argumentos de FAI para decir no se puede aplicar acá la inconstitucionalidad de leyes que ya habían sido avaladas con anterioridad. Vamos a ver ahora qué dicen los votos de los jueces en sus pares. Yo acá, cuando ven, están viendo bien las filminas, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, Bien. se ve bien. Y yo tengo una consulta con algo que dijiste que Dale. es más fuerte la postura de votar votar 6 jueces con un solo fundamento que votar con votos de Generalmente, apare. cuando vos querés hacer un voto importante, tenés que buscar un acuerdo. Fíjense este voto que acaba de hacer la Corte, donde dice vamos a aceptar el per saltum y vamos a estudiar este planteo que hacen los 3 jueces. Acá hay, de los 5 votos, 4 iguales y el presidente aparte. Que todos dicen que cuando vino el presidente a la audiencia, ya los otros 4 tenían el voto hecho. Por eso de bronca el presidente hizo un voto aparte. Pero lo mejor es que hubieran sido 5 votos iguales. Fue una mayoría de 5, pero el presidente de la Lo importante es que no sea una mayoría. Mirá, lo Lo importante no es que sea importante es una mayoría. que acá hay 7 votos que dijeron lo mismo. Pero además de eso, cuando la cuestión tiene tanta trascendencia institucional, es muy bueno que además de decir lo mismo, lo firmen todos juntos. Esta es una apreciación personal. La realidad es que esto fue 7 votos contra 1, punto. Ah. ¿Qué dijeron? 6 contra 1. No, fueron 7 contra 1, porque fueron 8 y había un puesto vacante. Ah, O sea, ya en, ahí esta, está. en este fallo todavía se mantenía la de 9. Está listo, Bueno, joya. entonces, Maqueda le da carácter imperativo al derecho internacional y de ahí deriva que los delitos investigados tienen que ser considerados imprescriptibles e inadmisibles. Él dice, señores, acá tenemos que aplicar el derecho internacional, porque estamos insertos en el mundo y hemos dado jerarquía constitucional a los tratados desde el año 1994. Bogiano, que era el internacionalista en esa época, dice que la imprescriptibilidad y la inadmisibilidad de estos delitos eran normas del derecho internacional consuetudinario, que ya estaban vigentes al momento de la comisión de los delitos investigados. Y los artículos de la Constitución no colisionan, sino que se complementan. Bien. Acá vienen los de Argibay y Hayton. Hayton hace su análisis en el carácter de delito de lesa humanidad que tienen estos hechos, que no había duda que eran delitos de lesa humanidad, y se deriva de acuerdo con el derecho internacional que son imprescriptibles e inadmisibles, de alguna manera siguiendo las ideas del voto anterior que había hecho el cordobés Maqueda. Bien, Argibay es grandioso lo que hace. Ella toma una interpretación finalista del principio de legalidad. Porque dice, bárbaro, si el Congreso argentino en su momento dictó estas leyes, es una manifestación de la voluntad de la representación política argentina de que se quería dar el perdón. Pero si después la Convención Constituyente, que es mucho más poderosa que el Congreso, dice que no es posible las amnistías, hay que darle importancia a la representación popular, porque el Congreso no solo ratificó la Convención de Imprescriptibilidad, sino que además le dio jerarquía constitucional. Entonces, puede ser que haya tomado una decisión en tiempos anteriores, pero después
para fundar la contraria, ratifica una convención y le da jerarquía constitucional. Por tanto, ella dice, el principio de legalidad se hace mucho más fuerte en el sentido contrario a la vigencia de esta ley. ¿Me entienden esta idea? Si no la explico nuevo. ¿Qué dicen en ese momento Zaffaroni y Lorenzetti? Zaffaroni dice que el derecho internacional ya integra el derecho argentino con el 75-22 y tiene supremacía sobre cualquier ley interna que se dicte. Y estas dos leyes eran leyes internas. Entonces, de alguna manera, no podían tener más vigencia que la Constitución. Es lo que Germán Vidal Campos dice, la fuerza normativa de la Constitución. Dice, cuando la Constitución impone una norma, deroga toda ley anterior que se le opone. Esto ya lo decía Germán Vidal Campos. Y la modificación del carácter amnistiable de estos delitos no afecta para nada el principio de legalidad. Lorenzetti aplica los principios morales básicos que informan a todo el ordenamiento jurídico. Son evidentes, nadie puede ignorar o desconocer su vigencia, y dice que el hecho de que ciertos delitos sean amnistiables o no integra esta regla de legalidad que tiene que ver con los tipos penales y no con la amnistía. Dice, esto es muy importante porque lo pinta de cuerpo entero a Lorenzetti, que es el más político de la Corte. Los jueces tienen que interpretar la concepción de justicia que la sociedad posee al momento de dictar el fallo. O sea, ¿qué quiso decir? Los jueces tienen que leer profundamente la ley, la Constitución y la doctrina, pero no tienen que dejar de leer el diario, en cierta forma. Y Fay, un hombre que yo conocí, y que fue un gran jurista y una excelente persona, digamos, digno de todo mi respeto, él decía que es imposible aplicar retroactivamente y en contra del imputado una disposición penal, aun cuando esté consagrada en un instrumento internacional. No se puede alegar costumbre internacional frente a las claras exigencias de la ley escrita. Yo discrepo con estos argumentos. Quizá Pike no alcanzó a hacerse carne de la vigencia del imperio del derecho internacional de los derechos humanos, pero fue un hombre íntegro que siempre falló y vivió conforme a sus ideales. Así que aunque haya votado una cosa que a mí no me interesa, yo tengo un gran respeto por este hombre que integró la Corte hasta que se murió. Bien, ¿entendieron cómo es el asunto este? Los retrocesos cayó Fontevecchia, Muiña, que se aplicó la del 2x1 a represores, y el fallo Villamil, que hizo prescribir acciones civiles de reparación. Yo les voy, como siempre, les voy a dejar este trabajito. Acá están los otros dos fallos que yo se los expliqué al principio, se los voy a dejar y ustedes lo ven. A mí lo que me interesa acá es que entiendan el concepto. Yo a partir de eso, ahora sí les hablo un poquito. Primero, vamos a ver las leyes del perdón. Vamos a ver de qué se trataban estas dos leyes, ¿no? Con ser profesor. ¿Cómo? Doctor, entonces en estos casos que usted mencionó, como por ejemplo el de Videla, se dejaron de lado los principios del derecho penal de tipicidad y no analogía por la gravedad de los crímenes. ¿Todo fue así? No, no fue así. Eso es lo que dice Pike. No se pueden dejar de lado los principios de tipicidad y analogía cuando se tratan de hechos penales y se cometieron después de que, sin norma que los instituya. Esto lo dice Pike. Lo que dicen los otros es, acá estamos juzgando con otro código, con el Código Penal Internacional, que juega otras reglas. No es que se dejaron de lado las reglas de analogía y tipicidad, se aplicaron las reglas de analogía y tipicidad tal como las impone el derecho internacional para juzgar delitos de lesa humanidad. ¿Me entendés?
No sé si eso está claro. Sí, doctor, sí, sí. Está bien. Esto, por supuesto, que puede ameritar discrepancias, discusiones, pero esa fue la idea que tuvieron los jueces cuando resolvieron este caso. No es que porque el delito es tan grave le vamos a aplicar una cosa que no se le puede aplicar, sino sería tanto como aplicar el derecho penal del enemigo. Bien, cosa que Claro, no sería válida. en ¿Acaso cuanto a la retroactividad, Claro, y respecto a la retroactividad, dice, esto no es retroactivo, porque cuando Videla comete su delito, ya eran punibles los genocidios nazis y el genocidio armenio. ¿Te das cuenta? Porque estaban pensando en el derecho internacional, no en el derecho interno. Bueno, Eduardo, una consulta. En el caso de Uruguay, aunque el pueblo Bueno, en el haya caso de votado, Uruguay hay un quilombo bastante importante, porque en el caso de este escritor, ahí ahora se me escapó el nombre, después de que Juan Gelman. Juan Gelman. Hellman, hubo dos fallos. Pasó lo mismo que en el caso nuestro de Editorial Perfil, de Fontevecchia, porque la cosa es así. A Hellman se lo indulta, los autores de los delitos contra Hellman en la familia fueron indultados por una decisión eh, de un plebiscito que se dictó en Uruguay, que por segunda vez decidió el perdón. Y la Corte le dijo, no, esto es un error, acá la Corte Suprema de Uruguay no puede perdonar porque esto no es perdonable y no es un hecho que se pueda preservar el margen de apreciación nacional de un país porque es política del sistema interamericano. Y entonces los uruguayos le dicen, pero no es lo que resolvió la Corte, es lo que resolvió el pueblo uruguayo que perdonó. No es tanto el fallo de la Corte, sino lo que decidió el pueblo. Y ahora hay un quilombo machazo porque la Corte sigue diciendo que Uruguay violenta el sistema interamericano y los uruguayos se mantienen en la suya. Entonces eso puede generar un quiebre en el sistema, ¿no? Porque todos estamos abogando porque es cierto que debe haber un diálogo entre cortes y que deben aceptarse ciertas cuestiones que son propias de cada país, porque de esa manera se aplica adecuadamente la doctrina de la Corte Interamericana, preservando también lo que resuelve cada Estado. Pero lo que sucede es que hay puntos que no se pueden transigir, porque si desde que nació hasta la fecha la Corte Interamericana está diciendo que los delitos de terrorismo de Estado no pueden ser indultados ni amnistiados, y viene un país, dice yo amnistio, yo indulto, y esto es lo que dice el pueblo, va a tener que saltar. Y acá tiene que haber una modalidad casatoria o lo que pasará es que Uruguay se irá del sistema interamericano, que es lo que sería una pena. Pero bueno. Profe, ante el incumplimiento tendrían que dejar. Mira, ante el incumplimiento lo que está haciendo la Corte Interamericana es dando vueltas y tomando soluciones alternativas para generar el cumplimiento. Esto se está hablando mucho más de lo que se está actuando, porque el interés es que no se quiebre el sistema interamericano. ni sacar a Uruguay del sistema interamericano, porque también o que Uruguay se vaya, porque si Uruguay se va, también otros países se pueden ir. Es como el Brexit de los ingleses. No, estamos en un momento donde la globalización impone una unión regional, ¿no? Y hay cosas en las cuales hay que conceder. Por ahí, en el caso argentino de Fontevecchia, con la aclaración abajo de la sentencia, se pudo resolver el problema. Con Uruguay, en el caso Hellman, es más difícil. Bien, pero bueno, ya tienen la información más o menos completa de cómo están las cosas en el sistema. Vamos a ver por qué estas leyes son inconstitucionales. Yo que tanto lo quise a Raúl Alfonsín, hasta tuve ocasión de conversarlo. Y él decía, vos no entendés, negrito, ya vas a ver que los años me van a dar la razón y esto va a generar la pacificación. Y yo sigo pensando que se equivocó. También sigo pensando que no es lo mismo evaluarlo hoy que en aquel momento, bien, donde las papas quemaban. Pero bueno, ya es historia, y estas son decisiones acertadas o erradas de un gran hombre. Vean ustedes que
Él definió esas leyes con Nino, pero las votó el Congreso. ¿Por qué? Alfonsín era presidente. Lo que pasa es que en ese momento los diputados tenían mayoría radical y pudieron llegar a estas leyes acompañadas con los peronistas que por lo general siempre estuvieron a favor de generar marcos de perdón. Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa con estas leyes? La sanción de estas dos leyes fue el intento de la construcción normativa de un régimen de impunidad por todos aquellos que habían cometido de forma directa los crímenes perpetrados por la dictadura militar que gobernó la República Argentina durante el periodo 76-83, y vamos a ver por qué. Vamos a ver la primera, 23.521 de obediencia debida. Esto, ¿qué quiso hacer Alfonsín? Quiso determinar, esto con la ayuda de Nino y Malamud Gotti, que a partir de determinado grado de oficiales para abajo, toda la oficialidad o suboficialidad había cumplido órdenes, de manera tal de establecerlo iure et de iure, no se discute. Todos de acá para abajo cumplieron órdenes. De acá para arriba los juzgamos, los condenamos. Pero los de abajo todos cumplieron órdenes. Y nosotros sabemos que algunos cumplieron órdenes, a otros les gustó. Yo tengo conocimiento de algunos que no quisieron cumplir órdenes, dejaron la fuerza y se fueron. Otros que terminaron en un escritorio y otros que los mataron a los mismos militares. Pero bueno, mediante el dictado de esta ley, el Congreso de la Nación creó una suerte de alucinación jurídica, apropiándose para que los que trabajan en tribunales de un ámbito propio y exclusivo de los jueces, fijando los hechos de una causa y asignándoles un determinado marco interpretativo. Nosotros los que trabajamos de jueces estamos acostumbrados que nos presentan el caso y nosotros evaluamos si en el caso hubo obediencia o no hubo obediencia. A ver qué dicen las pruebas, qué dicen los testigos. Lo que hizo acá esta ley es fijar los hechos. Por más que el juez quiera investigar, acá todo cumplieron órdenes. Dice, pero yo qué sé, decían los jueces. Yo no sé si cumplieron o no cumplieron, tengo que verlo, tengo que evaluarlo, tengo que estimar la prueba. Bueno, por eso esa ley es inconstitucional, porque interfirió la labor de los jueces, que en cada caso deben evaluar si existió el hecho o no. Sentó un peligroso precedente y la legislatura avanzó sobre el terreno del Poder Judicial. La otra ley, punto final, 23.492, estableció un régimen que permitía perdonar lo ocurrido. ¿Qué dijo? Pues primero se dictó esta ley y después la de obediencia debida. Esta ley vino casi seguido de Semana Santa, donde se dijo, bueno, los jueces investigaban a lo loco, procesaban y procesaban. Entonces Alfonsín dice, y el Congreso legisla, que si de acá a 120 días los que no están procesados, se terminó, no se juzga más. Los que no alcanzaron a procesar de acá a 120 días, quedan todos libres. Bien, perdonamos a plazo. Si de acá a 120 días no los juzgaron o no los procesaron, quedan perdonados. Y entonces los jueces empezaron a procesar a todo el mundo. Por eso salió la ley de puntos de obediencia debida, porque aún los procesados, si no tenían la jerarquía más alta, los consideraban que habían obedecido órdenes. Esta ley implicó en los hechos el dictado de una amnistía, con la particularidad de que el perdón no era concedido inmediatamente. Las leyes de amnistía las da el Congreso para una cantidad indeterminada de personas que pudieron participar en un hecho ilícito. Se les olvida el hecho, sino que quedaba diferido y sujeto a una condición negativa, que en determinado plazo el autor del hecho amnistiado no fuese citado por los jueces a prestar declaración indagatoria. Vean ustedes que eran dos leyes forzadas. Estos casos de amnistía e indulto deben respetar siempre la doctrina del efecto útil que elaboró la Corte Interamericana, en este caso que yo les señalé, que el caso Barrios Altos, que sostiene que si un Estado se compromete a defender ciertos derechos y ratifica una convención o un tratado, no puede eximir de castigo a los agentes estatales que violan estos derechos, por más que estos actos configurasen
cuando ocurrieron un delito aceptado por el derecho internacional aplicable al Estado. El indulto, entonces, además, solo puede recaer sobre una condena, que en este caso no existía, porque estaban amnistiando el hecho antes que fuera juzgado. Las leyes de punto final y obediencia debida, en la medida que cercenan la potestad estatal para investigar y sancionar las desapariciones forzadas, se hallan en contradicción con la Convención Americana, el Pacto de Derechos Civiles y de Económicos y Sociales, y por eso son inconstitucionales. Aparte, desde una perspectiva moral, castigar solamente a aquellos que dieron las órdenes convertiría a personas morales en máquinas que abusan de otros seres humanos sin tener en cuenta su propia responsabilidad moral y legal. Lo que hablábamos, verdad, justicia y recién después hablar de si es necesario el perdón. Estas leyes, cuando cancelaron la potestad punitiva del Estado, persiguieron la misma finalidad que tuvo la ley de autoamnistía que dictaron los militares cuando se fueron y que todos los jueces declararon inconstitucional, porque intentaban borrar la responsabilidad de quienes participaron en esta represión genocida. Y aparte, al momento en que se cometieron estos delitos, las conductas eran ya consideradas delitos contra la humanidad por la costumbre internacional. Esto dio lugar al último gran debate que se dio entre juristas argentinos, que fue lo que se llamó el juicio al mal absoluto, que fue la discusión entre Carlos Nino y Zaffaroni sobre el perdón de algunos o el castigo a todos. Y yo recomiendo la vean porque nosotros tuvimos un gran debate, que es el que hizo Sarmiento y Avellaneda, que se discutía sobre si al haber copiado la Constitución norteamericana teníamos que copiar su jurisprudencia o no, y muchos años después, este gran debate entre Zaffaroni y Nino, dos juristas de primera línea de la Argentina, y nos faltan otros debates de ese color y de esas características. Yo espero que ustedes se forman y cuando yo esté viejito en silla de ruedas, escuche los debates de ustedes y diga, bueno, estos son o fueron alumnos míos. Bueno, muchachos, respecto de esto, ¿tienen dudas? ¿O alguna duda que sea interesante que yo les... Yo tengo una duda. Dale. En el momento que el Congreso aprueba y sanciona que Alfonsín charlotea con Nino y las promulgan, ¿no había pasado ya toda la acontecimiento y que habían dado los mismos fundamentos como que obedecían órdenes? Y así hicieron lo que hicieron. Los militares siempre dijeron que obedecían órdenes y las cúpulas siempre dijeron fuimos nosotros, por esta cuestión de lo que es la rigidez militar. Yo soy el culpable, ¿Y cómo? el único culpable. Como diciendo, si nos engancharon, iré yo que soy la cabeza y los demás no. Esta es una cuestión de cuerpo que usan los militares. Pero la justicia civil de lo que se encarga es de evaluar hechos y ver quién es realmente el responsable, más allá de lo que diga cada uno. Los militares dicen lo que quieren o lo que es más funcional a su posición en el juicio. Lo que es cierto, si vos ves la plataforma del radicalismo de 1983, la plataforma del peronismo era perdonar a todos los militares. Esto es lo que decía Lula. La plataforma del radicalismo era castigar a las cabezas. Bien, en ese momento se la veía como progresista o más progresista la posición de Alfonsín que la posición de Luder. Bien, y Alfonsín decía, de esta manera consigo una condena a la cual no voy a indultar, pero además un perdón de las bajas jerarquías. Fue una decisión política de un momento político. Después ustedes dirán, me pareció buena, me pareció mala, pero esta decisión ya estaba tomada antes de la elección por los dos partidos. Claro. Lo que pasa es que después hubo presiones como los levantamientos de Semana Santa, etcétera, etcétera, y eso quizá apuró la toma de decisión, ¿no? Y también apuró a los jueces en el otro lado, porque acá los jueces querían condenar y el equipo de gobierno quería generar la solución del problema. Realmente la solución del problema se genera años después con estas declaraciones de inconstitucionalidad.
También el Congreso en esos momentos decidió anular esas leyes. Pero cuando el Congreso las anula, siempre se anulan para el futuro. El Congreso no tiene capacidad de anular una ley para el pasado. Por eso la nulidad absoluta fue más un acto político que una decisión jurídica. Acá el único que tenía potestad para dejar sin efecto esas leyes era la Corte Suprema en algún caso judicial. Pero, digamos, toda la sociedad argentina en ese año, 2003, 2004, tuvo la misma vocación de decir, esas leyes ya no sirven para ningún tipo de reconciliación nacional. Esto no quiere decir que yo pretendo influir en la posición de cualquiera de ustedes, que diga estuvieron bien, estuvieron mal. Eso, por supuesto, cada uno lo evalúa conforme su conocimiento. Ustedes ya vienen acá formados. Yo tengo la obligación de darles no solo mi punto de vista, sino también los fundamentos que tienen mi punto de vista. Que como todo fundamento siempre puede ser discutible, conversable, etcétera, etcétera. ¿Alguna otra duda que podamos ir despejando? Sí, profesor, para Dale. el siguiente miércoles que viene, ¿es hasta el módulo 6 inclusive? No te entiendo nada porque se corta lo que me decís. Sí, para el parcial del miércoles que viene, ¿es hasta el módulo 6 inclusive? Mirá, para el parcial no te entiendo bien, pero va, está en el programa, está en la bolilla 4 punto no sé cuánto. Hay una parte que habla de verdad y justicia. En este momento no tengo el programa, pero esto que te estoy dando sí va para el examen. Profe, disculpe, lo que le dice la compañera es que hasta qué bolilla va, porque no vimos todas las bolillas. Ay, mirá, siempre es hasta la mitad. Yo creo Porque el profesor Palacios, perdón, nos dijo que va hasta el módulo 6, pero bueno, el módulo 6 no lo vimos, eso lo íbamos a ver con él, pero a él todavía le faltan puntos del módulo 5 y del módulo 2. Muchachos, la solución acá es el libro. Bien, serán los temas que se pueden dar, pero la solución frente a cualquier duda es el libro que tiene todos los temas. En el libro de la SIC están todos los temas, ¿no? En el libro de la SIC y en los aportes que les pasamos nosotros. Sí, bien. Yo sobre este tema de reparación y sobre el tema de delitos de lesa humanidad, les bajo 2 artículos para que ustedes lean. Bien. O sea, todo lo que les estoy explicando lo van a encontrar en elementos que tienen en la cátedra. Y lo que Palacio les da también, lo que nosotros no le aportamos material, lo tienen que buscar o en el tomo 2 de mi libro o en el libro de Blasi. Profesor. Sí, ¿qué otra cuestión? ¿Se sabe del parcial? Miren, ahora son ustedes los que deben estar lejos del micrófono porque no los escucho. ¿Eh? La modalidad, ¿se me escucha? Sí, se va a hacer multiple choice. Van a ser 10 preguntas. Cada pregunta o afirmación tiene 5 alternativas y una sola correcta. Y tienen media hora para hacerlo, lo que les da tiempo hasta 3 correcciones, creo que pueden hacer. Perfecto. Bueno, vemos esto que son 2 cositas que les tengo. ¿Cómo 3 correcciones? ¿3 correcciones o 13? ¿Cómo 3 correcciones? ¿De qué? Lo pueden mirar todo, mirarlo de nuevo y mirarlo otra vez. Listo, está. No tienen que entrar a hacer las cruces y no, nada más. El tiempo es suficiente para que mediten la respuesta. A eso me refiero. Bueno, una vez visto lo anterior, vamos a ver qué es esto de la idea de reparación en el sistema interamericano. Como hablábamos con el tema del caso Hellman y otros más donde la Corte dicta su sentencia, pero por ahí no se acata, o hay que ver cuál es la mejor manera de reparar este daño tan grave que se hace en estas circunstancias. Entonces, vamos a ver, la Corte Interamericana, primero, reconoce derechos y libertades, o sea, instituye derechos, condena esos derechos, faculta a los estados parte a reconocer los derechos del pacto. Bueno, este tribunal de la Corte Interamericana, que es un tribunal del Pacto de San José de Costa Rica, no tiene competencia para derogar el derecho interno, como vimos en el caso Pontevecchia. No puede decir,
vamos a derogar una ley o vamos a revocar una sentencia. No, dice, este Estado violó el Pacto de San José de Costa Rica. Bien, sí tiene derecho para juzgar si en el ámbito doméstico el pacto fue violado. Esto es lo que puede hacer la Corte. Por eso hace no control de constitucionalidad, control de convencionalidad. Controla que se aplique la convención, así como nosotros hacemos control de constitucionalidad, porque estamos velando porque se aplique la Constitución Nacional. Nosotros igual cuando hacemos control de constitucionalidad, también hacemos control de convencionalidad, porque la Convención Americana hoy tiene jerarquía constitucional. Bien. Aún así, entonces, la Corte dejó en claro, cuando dictó la opinión consultiva 7, saben que la Corte Interamericana no solo dicta sentencias, sino que responde a consulta de los estados. Un estado le puede preguntar, ¿qué pasaría si yo no cumplo con tal artículo del pacto? ¿Cómo harían ustedes? Uno acá en el derecho interno nunca le preguntaría a un juez, ¿y qué haría si yo violo a mi abuela? Y el juez le dice, te pondría preso, no jodas. Pero acá pueden dar la opinión porque lo que tratan es que haya la menos cantidad de casos contenciosos posibles, porque es un tribunal político que lo que quiere es imponer las ideas del pacto. Entonces, ya la Corte dejó en claro que el Pacto de San José de Costa Rica tiene en mira reconocer derechos y libertades y no simplemente facultar a los estados para hacerlo. O sea, se empodera a sí misma la Corte. Nosotros, si nos cae un caso, nosotros vamos a garantizar que se cumplan en cada estado los artículos del pacto. La implementación de las decisiones de la Comisión y la Corte es uno de los temas que son más importantes para lograr la efectiva protección de los derechos de las personas en la región americana. Esta protección queda inconclusa si no alcanza el objetivo de proteger a las personas. ¿Por qué? Porque las decisiones de estos órganos internacionales, primero la Comisión, que no juzga a nadie, sino que hace informes, o la Corte, tienen que ser ejecutadas a nivel local. La Comisión no solamente hace informes, sino que tiene el importantísimo trabajo de acusar como fiscal en el sistema interamericano. Cuando actúa la Corte, el fiscal es la Comisión, porque lleva el caso a la Comisión. ¿Cuáles son los obstáculos usuales para implementar las decisiones, por ejemplo, de la Corte Interamericana? Primero, el desconocimiento de la materia por muchos de los actores involucrados en el proceso. Funcionarios del Ejecutivo, jueces, legisladores. Yo me acuerdo que cuando era secretario tenía un juez que me decía, mira, a mí fúndame lo que dicen las leyes y la Constitución. No me ponga los articulitos del Pacto de San José de Costa Rica, póngame derecho vigente, me decía. Como si ese derecho no estuviera vigente. Pero había jueces que todavía no entendían que las normas del sistema interamericano para nosotros están vigentes. También había falta de normas apropiadas para implementar las decisiones de la Corte Interamericana y una falta de voluntad de los estados para cumplir con las recomendaciones de los organismos. Caso claro en el caso Fontevecchia. La Corte Suprema pudo haber dicho de entrada que en realidad solo con poner abajo esta sentencia va en contra del Pacto de San José de Costa Rica, resolvía el problema. Pero quiso alzarse y decirle, ustedes no van a revocar una sentencia nuestra. O sea, tiene que haber también voluntad de los estados para hacer esto que Rosati llama el diálogo entre cortes. Pero la realidad es que toda violación a los derechos y garantías que reconoce la Convención Americana, el Pacto de San José, y que resulten imputables a un Estado, constituyen automáticamente el quebrantamiento del compromiso de respeto y garantía que establece el artículo 1. No escucho nada yo. Que toda violación a derechos y garantías que estén establecidas en el pacto violan el artículo 1 del pacto, que habla del compromiso de respeto y garantía que establece el mismo Pacto de San José.
O sea, todos los actores políticos deben respeto y garantía al pacto que han firmado. Si no reconocen en el ámbito interno, están violando esta norma, porque los estados asumen en cada caso obligaciones de no hacer, o sea, de no violar derechos, pero también de hacer, de reparar. Hubo un caso muy importante, el caso de Manfredo Velázquez Rodríguez contra el gobierno de Honduras, que en una universidad se lo habían llevado grupos parapoliciales a Velázquez Rodríguez y lo habían hecho desaparecer. La defensa del gobierno de Honduras fue: yo no fui, fueron grupos parapoliciales, yo ni me lo llevé ni lo maté, fueron estos grupos de parapoliciales. ¿Y qué dijo la Corte Interamericana? Usted no solo está obligado a no llevarse a Manfredo, sino que además está obligado a tomar las medidas para que no se lo lleve otro, que generalmente está en connivencia con usted. Esta obligación de hacer y no hacer también tiene dos obligaciones que son fundamentales. Lo que hacen los órganos del Estado no puede ir más allá de los límites que dejan las normas de derechos humanos. El Estado argentino no puede decirle a la Comisión Interamericana y después a la Corte: mírenme, ustedes déjenme a mí, que nosotros nos vamos a ocupar de eliminar a estos terroristas a nuestra manera, nosotros lo vamos a hacer bien. No pueden decir eso, tienen que reparar y resolver los delitos del terrorismo con la ley en la mano, como lo impone el pacto. En este contexto hay que adecuar los sistemas jurídicos internos para que los derechos de todos puedan ser efectivamente gozados. Esto impone a los estados una obligación, que es la de asegurar a toda persona bajo su jurisdicción el goce de sus derechos fundamentales. ¿Y qué abarca? Primero, un deber de darle a todas las personas que están bajo la jurisdicción del Estado medios judiciales rápidos y efectivos para proteger sus derechos, amparo, habeas corpus, habeas data, con respeto a las reglas del debido proceso. Ustedes saben que, por ejemplo, en la época de la dictadura, los amparos por desaparición de personas eran materia federal. Entonces los abogados no se anotaban en el fuero federal, y cuando venía una persona a pedir ayuda decía: mira, no estoy matriculado en el fuero federal, no te puedo ayudar. En realidad era por el miedo a que lo maten si asumía la defensa de un caso de desaparición de personas. Por eso, una de las cosas que hay que reconocerle a nuestro titular, que es Juan Carlos Blasic, que siempre fue un abogado disponible en Mar del Plata cuando hubo que hacer un planteo en tribunales de habeas corpus frente a desaparición de personas. Entonces, hay un deber también de prevenir razonablemente que las violaciones de los derechos humanos se reiteren una vez detectadas. Y también hay que establecer una organización institucional que posibilite el pleno ejercicio y la defensa de los derechos fundamentales. Es toda una estructura que debe haber. Por eso, la Comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un plazo para remediar la situación examinada cuando la Comisión hace una visita y evalúa cómo está este país. Hay por eso un derecho a indemnización para el caso de error judicial cuando se dicten de sentencias definitivas de absolución o condena en materia de derechos, violaciones de derechos de lesa humanidad. Cuando se decida que hubo violación a un derecho o a una libertad que está protegida en la Convención, la Corte puede disponer que se garantice al lesionado en el goce de su derecho a libertad conculcado, y si fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que se ha configurado. Esto porque nosotros siempre acostumbrados a vivir bajo las reglas del derecho privado, del derecho civil. Frente al daño, ¿cuál es el primer reflejo que tiene un abogado? Indemnización, reparación pecuniaria. Bien, bueno, la Corte trató de ser imaginativa acá. Las maneras de reparación pueden ser múltiples. Por ejemplo, publicar la sentencia en el diario. Por ejemplo, transformar los lugares de la desaparición en museos de la memoria. Por ejemplo, reivindicar
a la familia de esa persona desaparecida. Bien. La parte del fallo que dispone la indemnización compensatoria se puede ejecutar en el país, o sea, cuando la Corte condena a la Argentina a indemnizar, cualquier juez de primera instancia puede llevar la ejecución adelante por el procedimiento interno vigente de ejecución de sentencias contra el Estado. La reparación puede ser invocada en cualquier estado de la causa ante la Corte Interamericana. Debe haber una sentencia de reparaciones y los representantes de las víctimas o sus familiares pueden presentar sus propios abogados en la etapa de reparación. Ustedes saben que antes no se permitía a la víctima presentar sus abogados, entonces cuando la Comisión Interamericana, que es el fiscal del sistema, presentaba el caso, se llevaba a los abogados de la víctima para que ayuden en el proceso. Hoy hay una reforma en el Estatuto de la Corte que permite a las víctimas o a los familiares participar en el juicio penal y no solo en la etapa de la reparación. ¿Cuáles serían las formas de reparación más comunes? Una es la restitución. Si es posible, restablece la situación en que se hallaba la víctima antes de sufrir la violación a los derechos humanos. A veces no solo lo hacían desaparecer o lo torturaban, sino que le sacaban sus propiedades o le sacaban un puesto en un diario o en el Estado. Bueno, la restitución puede ser, le restituyan sus bienes, le restituyan su posición y le restituyan su trabajo si fuera posible. También existe la indemnización, que es la más fácil, que corresponde por los daños resultantes del ilícito que se puedan evaluar económicamente. Acá sirve mucho que vayan los abogados de la víctima y las propias víctimas para ayudar a establecer el monto. Y también la rehabilitación, que abarca las prestaciones que tiene que suministrar el Estado a las víctimas y las medidas para restablecer la dignidad y reputación. Para la dignidad y reputación, reivindicarlo en los medios, y la rehabilitación a veces son trabajos médicos importantes para reparar heridas que a veces generan daños que son irreversibles y a veces no. También hay que dar satisfacción y garantía de que no va a volver a suceder ese hecho. ¿Qué hizo la Argentina, más o menos, en reglas generales? Creó la CONADEP en el 83, que juzgó a los delitos militares, hizo entre el 84 y el 85 las primeras leyes de reparación, dio pensión para cónyuges e hijos de personas desaparecidas, generó normas de reparación económica a víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas entre el 74 y el 83, y bueno, generó indultos que pues fueron impugnados ante la Comisión Interamericana. Acá lo que se recomienda son las reparaciones económicas. Esperen un segundito. Hola, estoy en clase. Bueno, más o menos entendieron las ideas generales en materia de reparación. Espero atentamente que me digan que sí. ¿Escucho algo? ¿Escuchan? Sí, se entendió. Fueron Bueno, medio ahora les voy a dar, abrumadores las medidas de reparación. Y les lo voy a vamos dar un temita adicional. Está vinculado a otra cuestión, que es la idea de poder de policía. Bien, ahora se los voy a buscar. Es lo último, con esto les doy un adelanto. Yo les voy a hablar de poder. ¿Ven la filmina? ¿Están viendo la filmina? Sí, se ve. Bueno, Sí. les voy a hablar un poco de poder de policía del Estado, porque así puede hablarles Palacio el viernes de policía de emergencia y hablarles del estado de sitio. Vamos a hablar un poquito de esto. Primero, saber que los derechos que establece nuestra Constitución no son absolutos, porque
nuestro sistema genera múltiples vinculaciones. En principio, el goce de todos los derechos que establece la Constitución es por regla relativo porque el mismo se realiza en el contexto de la convivencia social, para no avanzar sobre la esfera propia de otros individuos. Dicen, mi derecho termina donde comienza el tuyo. Todos tenemos un goce relativo del derecho para que todos lo podamos gozar. Si no, la libertad se torna en anarquía. El Mejía dice siempre, hay que buscar el delicado equilibrio entre libertad y poder, porque la libertad absoluta es anarquía y el poder absoluto es tiranía. Entonces dice, la medida de esta relatividad, ¿en qué punto decimos que los derechos son relativos? En el punto en que la ley establezca esa relatividad. La ley democráticamente sancionada es la medida de la relatividad del derecho para reducir al máximo las posibilidades de conflicto social. Por esto la ley, además de ser dictada, debe ser razonable y no arbitraria. Vean ustedes que la Constitución dice todos los habitantes de la nación, en el artículo 14, gozan de los siguientes derechos y están todos los derechos civiles, conforme las leyes que reglamentan su ejercicio. O sea, todo derecho puede ser reglamentado. Pero el artículo 28, que es la base de razonabilidad, dice que las leyes que le reglamentan los derechos no pueden alterarlos con excepciones reglamentarias. O sea, la ley puede reglamentar el derecho, pero nunca lo puede alterar. Yo puedo reglamentar el derecho a huelga, inclusive puedo decir el tribunal es un ejercicio, es un servicio público, pero no puedo decir que el día de huelga solamente una persona se huelga, porque entonces estaría limitando el derecho. Bien. La limitación de los derechos, que habitualmente es permanente, debe ser siempre realizada por vía legislativa, con base y limitación en lo dispuesto en el artículo 19 de nuestra Constitución. Por eso el artículo 19, como les expliqué antes, impone no solo, no impone, un artículo no impone una sola regla. En este caso el 19 impone dos reglas totalmente diferentes. La primera es la regla de la intimidad y la segunda es la tutela de la legalidad. La primera parte, que trabaja la regla de la intimidad que viene del derecho francés, indica que las acciones privadas de todos nosotros, que en modo alguno ofenden al orden y a la moral pública, ni perjudican a un tercero, son propias nuestras. Acá el sistema constitucional garantiza que la moral privada no sea tocada por la autoridad pública. ¿Esto qué quiere decir? La moral no es solo lo que pensamos. Sarmiento decía, las ideas no se matan. Pero uno puede tener una idea que la expresa, y eso es parte de la moral privada. Como por ejemplo cuando yo puedo tener las conductas, no sé, sexuales o personales que quieran en la intimidad de mi casa. Yo me puedo vestir de la manera que quiera, no puedo ir desvestido, porque eso molesta al orden de la moral pública, o puede perjudicar de alguna forma a un tercero que sea un niño. Entonces el primer gran resguardo que nos da el sistema es garantizar nuestra moral privada, que no se remite a lo que pensamos, sino a lo que pensamos y decimos en un mínimo ámbito de privacidad. Esperen un segundito. Bueno, yo pensé que está la puerta abierta, porque gritan con la puerta cerrada. El otro principio que está en la segunda parte del 19 es el principio de legalidad, que dice las acciones privadas de los hombres que en modo alguno, nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Eso quiere decir que en nuestro sistema constitucional nosotros podemos hacer todo lo que queramos, salvo que haya una ley que nos diga esto no se puede hacer. Bien, a diferencia de las personas jurídicas que solo pueden hacer lo que está en su estatuto. Otra regla que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos esto de nuestras acciones libres es que un ejercicio de un derecho no puede ser abusivo. Nosotros tuvimos la Constitución del 49, que en su artículo 35 prohibía
el abuso del derecho. Claro, una conducta puede ser abusiva, pero no tenemos que confundirnos con la acción penal. O sea, la conducta que pasa a un hecho penal o regulado por la ley penal ya dejó de ser una acción abusiva para pasar al ámbito de la prohibición penal. El abuso del derecho es el marco en el cual desde el uso yo me excedo. Bien, ¿qué requiere el abuso del derecho para? Tenemos el 1071 bis del Código Civil y actualmente la nueva regulación civil y comercial. El abuso del derecho siempre requiere una intención de perjudicar a otro, una extralimitación en el ejercicio regular del derecho, una falta de interés o utilidad en el ejercicio de la prerrogativa y una violación de las pautas socialmente aceptables. Esto siempre lo explican los franceses con el tema del famoso caso de Langar, que había un francés que tenía su casa y al lado un terreno bastante importante en el cual su vecino tenía un avión que en los años 1800, cada vez que aterrizaba el avión generaba unos ruidos bárbaros y el carreteo, si bien lo hacía en su terreno, generaba un conflicto bárbaro, le hacía ruidos molestos, espantaba a los animales. Entonces este hombre se fue a quejar porque le dijo, me está molestando, y dice, no, el otro tiene derecho a estar en su terreno y tener su hangar. Entonces, como el terreno de este señor estaba previo al terreno del que había puesto el hangar, puso unos 50 palos de pico en su terreno, de manera tal que no le permitía aterrizar a los aviones del vecino, porque con esos palos tan altos no podía carretear ni aterrizar. Entonces ahí se elaboró la doctrina que ese señor tenía. Y cuando ponía los palos en su terreno tenía la intención de perjudicar. Se había extralimitado en el ejercicio regular del derecho, porque el terreno no estaba hecho para poner esos palos de pico. Había una falta de utilidad, no tenía ninguna utilidad en poner esos palos. Y había violado las pautas socialmente aceptables. Esto terminó en una negociación donde el otro aceptó regular sus aterrizajes de una manera más propicia, pero no se aceptó lo que hizo este otro señor. No sé si con eso les queda claro la idea del abuso del derecho. Bien, la actuación del principio de legalidad implica entonces que las limitaciones o restricciones a los derechos solamente pueden emanar de una ley formal, porque la Constitución dice en los términos de ley, en el artículo 14. Esto así porque el sistema constitucional impone que un gobierno de leyes y no un gobierno de hombres. Por eso desprecia a los gobiernos de autócratas. Por esto la reglamentación de los derechos tiene que mantener una estricta regularidad y no tornarse en arbitraria. Esto tiene mucho que ver con lo que explicamos en la primera clase cuando hablamos de la interpretación constitucional. Pues los derechos reglamentados no pueden ser anulados en su contenido esencial. Ninguna reglamentación puede quitarle el contenido esencial al derecho que reglamenta. Entonces, una ley es razonable si no altera el contenido esencial del derecho que reglamenta. Y una reglamentación razonable es la que hace compatible el goce del derecho de una persona con el que también tiene toda la sociedad de gozar ese derecho. Vamos a ver entonces cómo hacemos un test de razonabilidad, que lo podemos hacer conforme las pautas que vimos en las primeras clases, pero tenemos tres tipos de razonabilidad. La primera, la normativa. ¿Cuándo hacemos una evaluación de razonabilidad normativa? Cuando vemos que las normas legales tengan coherencia con las normas constitucionales, para evitar una contradicción normativa. Esto cuida que el contenido de la ley coincida con el marco de posibilidades regulatorias que ofrece la Constitución. Por ejemplo, tenemos un derecho de reunión y sale una ley y dice solo pueden reunirse los domingos a las 4 de la mañana. Ahí el contenido esencial del derecho está limitado absolutamente. La razonabilidad técnica impone una apropiada adecuación entre los fines de la ley y los medios que plantea. Nosotros, por ejemplo, hacemos una ley de seguridad donde armamos a todos los policías con metralladoras
habilitándolo para disparar ante el primer alto a todos los ciudadanos, sean sospechosos o no. Esto no es un medio adecuado con el fin que quiere la ley. Por ahí podemos discutir esto que se está ahora en discusión, que es lo de las pistolas Taser, que en vez de matar a tonta, ¿no? Pero también tenemos que evaluar que nuestra sociedad tiene en su memoria histórica la idea de las graves violaciones a los derechos humanos efectuados en dictadura. Entonces hay que preparar a los policías para entender esta situación tan grave. Acá lo que se procura es que las normas estiven en una adecuada correspondencia entre las obligaciones que impone y los propósitos que quiere alcanzar. Y por último, la razonabilidad axiológica, que exige una cuota básica de justicia intrínseca en las normas, de forma que aquellas que son notoriamente injustas son inconstitucionales. Esto quiere decir que el legislador no puede ser arbitrario ni caprichoso. Pero acá hay que tener mucho cuidado cuando el intérprete dice cuando una norma es injusta, cuando a mí me parece. Recuerden que el sistema siempre cierra los confines de la interpretación. Entonces, si vamos a buscar una axiología, tendrá que ser la valoración del sistema y no la valoración personal. Estos supuestos pueden ser todos unificados en un solo criterio. Le dicen, una norma pudo haber sido razonable hace mucho, pero hoy carecer de toda razonabilidad. Como lo que vimos de promover la inmigración europea, que hoy podría ser inmigración latinoamericana o inmigración útil. El modelo norteamericano nos da algunas variables. Primero, usar el test de razonabilidad con las 3 variables que les expliqué recién. Pero después usar el llamado test del escrutinio riguroso, cuando se dice que hay libertades preferidas. Por eso nosotros los jueces, cuando evaluamos causas judiciales y nos dicen, no sé, un periodista violó tal delito, cometió tal delito, ¿no? Siempre tenemos que tener muy en cuenta que la libertad de expresión es una libertad preferida. Entonces tiene que ser muy evidente el daño para que un juez decida a poner en crisis la libertad de información, por ser una libertad preferida. Bien. Vamos a ver frente a esto qué es el poder de policía. El poder de policía es una potestad de restringir la libertad de los individuos para conservar la armonía de todos, establecer reglas de buena conducta, calculadas para evitar conflictos entre las partes. El poder de policía no es siempre poner policía en la esquina, es por ejemplo decir, desde determinada hora no se puede vender alcohol a menores de edad. En los bailes, los sábados tienen que cerrar a las 3 de la mañana o a las 6 o a las 5 por una cuestión de evitar conflictos sociales. Entonces evalúa en cada ámbito de poder de policía, que generalmente son los ámbitos locales. ¿Cuáles son los caracteres del poder de policía? Es una potestad regulatoria del ejercicio de los derechos y del cumplimiento de los deberes del habitante. Y esto lo pueden ver, por ejemplo, van a ver con Palacios, que en emergencia se activa el poder de policía de emergencia, pero aún existiendo un poder más fuerte de policía en épocas de emergencia, a veces es abusivo, como por ejemplo el tema de los ingresos a las provincias o a las ciudades en determinados términos. A veces se entiende que estamos viviendo en varios países cuando las normas de cuidado frente a la pandemia se tornan muy duras y excesivas. Por eso es muy importante que en tiempos de emergencia, esa emergencia sea por tiempo limitado y los jueces siempre estén en condiciones de evaluar si el ejercicio del poder de policía de cada jurisdicción es razonable o excede la razonabilidad. Pero el poder de policía común, no en tiempos de emergencia, primero es una potestad regulatoria del Estado, que es ejercido siempre en beneficio del interés común y porque así lo dispone la Constitución. Frente a ese concepto se alza otro concepto, que es el de policía, que es un modo específico de comportamiento de la administración para proteger a la moralidad, salubridad y seguridad pública a través de actos materiales
y la legislación que se dicta hasta el fin, cuando ponen los cuerpos de policía locales o normas regulatorias para la sana convivencia. El poder de policía tiene dos modalidades. Primero es la modalidad que se llama restringida o europea, que es la porción del poder estatal que protege unos tres conceptos, que son la seguridad, la moralidad y la seguridad y la salubridad pública. Y para eso solamente puede restringir razonablemente los derechos fundamentales. Esto tiene mucho que ver con la modalidad del constitucionalismo liberal, donde el Estado tenía una participación mínima y solo era para controlar que se limiten los excesos. Bien, por ejemplo, decir ciertas industrias tienen que ponerse fuera de las ciudades, veremos cómo será la vestimenta en determinadas cuestiones, daremos determinadas vacunas para la seguridad de la salud común. Su versión también tiene un sentido amplio, que es el que hoy está vigente, que fue producto de la elaboración jurisprudencial norteamericana en un caso Youngstown Tubes, donde el gobierno de Roosevelt decidió tomar las fábricas que hacían grandes tubos de acero para la fabricación de armamento militar, porque estaban en guerra, y se apropió temporariamente de estas fábricas de acero para el bien de la sociedad en tiempos de guerra. Ahí se entendió que toda limitación y regulación de los derechos, cuando es efectuada por el Estado en aras del bien común, es ejercicio del poder de policía. Vidal Campos dijo respecto a esta cuestión que ahí el poder de policía se confunde con el poder de Estado, porque por el bien de la sociedad el Estado hace todo. Nosotros tuvimos un momento crucial en nuestro cambio de modalidad de poder de policía, que fue el año 1922, que ya se acercaba la crisis del 29-30 y se veía que había una gran cantidad de población que se había pasado del interior a la capital federal para buscar mejor suerte en la ciudad. Había una ingente industrialización muy pequeña, todavía no había llegado Perón, pero había más requerimientos que habitaciones. Entonces, ¿qué había pasado? Subían muchísimo los alquileres de los conventillos, de las piezas, de los departamentitos, de los lugares de vivienda. Y había un gran problema habitacional. Y en un momento que venía una crisis económica, en el marco de esta crisis, unos legisladores pretenden ponerle una suspensión a los aumentos del precio de los alquileres por 2 años porque eran abusivos en función de la escasez de vivienda. Y acá hubo una gran discusión entre dos jueces de ese momento de la Corte, que fueron Bermejo y Figueroa Alcorta. Figueroa Alcorta decía, pero acá si nosotros habilitamos esta ley de emergencia vamos a transformar el país en un socialismo, el Estado hoy va a bajar el precio de los alquileres, pero mañana puede tomar otra decisión y va a influir en el mercado. Y el juez Bermejo, por su parte, decía no, en situación de emergencia hay que equilibrar los excesos del capitalismo. Bueno, en definitiva, gana mayoritariamente el voto del juez Bermejo y por primera vez se congela los alquileres. Claro, primero la ley el Congreso efectuó la ley de congelamiento. Esto hizo que la mujer Ercolano plantee el juicio. Y cuando el juicio llega a la Corte, le rechazan la demanda porque le dicen, mire, señora Ercolano, a este momento, que es cuando usted hace la demanda, el precio del alquiler es prácticamente el mismo que hubiera sido si no se congelara la vivienda. O sea que usted no tiene caso. Pero Vitardicto dijo que el Congreso podía congelar en situaciones de emergencia. A partir de ahí, la historia es que se inventó la idea de poder de policía de emergencia y se empezó a declarar la emergencia, y ya van a ver con el doctor Palacios cómo es en realidad el poder de policía en tiempos de emergencia. El poder de policía entonces es la potestad reguladora del Estado
en el beneficio del interés general. La concepción restringida o europea dice que la acción del poder de Estado, cuando actúa sobre los derechos de los habitantes, solo puede estar dirigida a tutelar la salubridad, la moralidad y la seguridad pública. En vez de la concepción americana, dice que también se puede ejercer el poder de policía para lograr el bienestar general o bien público. Si me preguntan qué interpreto, yo creo que hoy no debiera aplicarse ni el poder policial restringido ni absolutamente poder amplio. Yo creo que el Estado tiene que tomar decisiones en caso de concentraciones monopólicas y no puede limitarse a la seguridad, moralidad y salubridad en estos tiempos. Pero hay que ser muy delicado para no transformarse en un Estado gigante que todo lo haga. Cualquiera sea la concepción que adoptemos del poder de policía, siempre la actuación implica la idea de limitación de los derechos. Por eso el cuidado que hay que tener. Vamos a ver un caso de criterio restringido. ¿Cuál es la medida? Vacunación, el calendario de vacunación para los chicos. Es obligatorio, nadie puede decir que no. Acá el derecho limitado es la libertad personal en función de la salud pública. Y el objetivo es la salubridad pública. En este caso es bien utilizado el poder de policía. Otro caso fue, como en el caso del Colano, regulación de los precios de alquileres. Se limita la propiedad privada, se limita el derecho a contratar, pero el objetivo es garantizar el bienestar general. Hoy se ven cosas mucho más evolucionadas, no sé, tenemos las tomas de terreno por la fuerza y la crisis habitacional y las acciones delictivas sobre terrenos ajenos, así que la Corte va a tener mucho que decir y va a tener que decir si esto es poder de policía amplio, si es poder de policía de emergencia o no. Bueno, queridos muchachos, creo que cumplí con Palacios, les expliqué mínimamente poder de policía. Vayan a mi libro y lo van a encontrar bien. Les voy a dejar mañana, les subo igual en las filminas con lo de responsabilidad y las leyes de obediencia y punto final, para que más o menos estén al tanto de lo que necesitan. Así que, bueno, la pregunta es, vamos a sacar si en estos minutitos tienen alguna duda, pueden chatear. Ya recuperé el chat. A ver. Yo tengo una duda. La otra. Tenés media hora. ¿Cómo? Ah, eso será que están hablando de las preguntas de multiple choice. Bueno, si me quieren preguntar algo, es el momento. ¿Se puede relacionar esto de poder de policía con paternalismo o no? ¿O sí? Y mirá, el paternalismo siempre es cuando se toman decisiones sustituyendo las decisiones de la persona. Entonces, el poder de policía nunca podría ser paternalismo, porque el paternalismo es un modo de actuar del Estado. Cuando yo digo es por tu propio bien, el poder de policía lo que hace es congeniar las acciones particulares con el beneficio de la comunidad. Si vos decís, elimino las acciones particulares porque creo en el beneficio de la comunidad, estás siendo paternalista. Mussolini decía en un exceso de eso, denme la libertad y yo les voy a dar la seguridad. Entonces eso me parece que es lo malo. El poder de policía es una razonable limitación de los derechos para que todos lo puedan gozar. No es para indicarte la forma en que vos deberías gozar de un derecho. Bien. ¿Alguna otra preguntita? Alejandro Gallardo, Silviana Espada, Mariano Zanelli, Aldo Di Lorenzo, Hilario, Ian. Ahí Mariano Zanelli te preguntó, sí. ¿Qué cosa? ¿Hay alguna norma legislada que determine el tiempo de pena para las personas que cometieron delitos de lesa humanidad? Nosotros tenemos en el Código Penal ya normas que regulan la desaparición de personas. O sea que hemos incorporado a la legislación interna estos hechos, que por eso no dejan de ser hechos regulados por el derecho internacional, pero tienen el aval más concreto y específico del derecho interno.
Hoy Dios no quiera que tengamos una dictadura, pero tampoco se podría ser estúpido el dictador, porque tendría todas las de perder. Nuestro sistema inclusive dice que la Constitución mantiene su imperio aun cuando se decide un golpe de Estado. Así que si alguno de un golpe le ofrece a usted un cargo, díganle que no, porque brevemente lo van a echar a patadas en el culo y va a tener que ir a la cárcel. Pero eso ya lo decía la Constitución en el momento de la dictadura. No, en el momento de la dictadura no. Eso lo dijo la Constitución, el artículo 36, en el año 1994. En el momento de la dictadura no había, ¿sabes lo que había en el momento de la dictadura? Una norma que impedía la concesión de facultades extraordinarias y la suma del poder público. Lo que hizo Rosa. 29, Claro. Y el derecho de sedición para aquel que se arrogara los derechos del pueblo. Pero no estaba comprendido tomar el poder por la fuerza. Que de hecho uno puede decir es lo que se supone que no se puede. Bueno, ahora está expresamente prohibido por la Constitución. Cosa que no está mal porque elimina ideas locas, ¿no? Aunque siempre... Profesor, Sí. Una pregunta en cuanto al voto del doctor Lorenzetti en el fallo Simón, que lo funda en el derecho natural y en el derecho de gentes dice que es anterior al Estado de Derecho. ¿Eso no va en contra del principio de básicamente legalidad? lo que dice Lorenzetti es hay que darle privilegio al derecho internacional y hay que fallar conforme lo que piensa la sociedad en un momento determinado. Pese a que yo creo que sí, que él es un naturalista, no invoca expresamente un derecho natural. Él dice, acá hay la vigencia del derecho internacional. Dice, acá hay también una cuestión moral, porque estos son hechos claramente inmorales. Y hay que ver lo que nos está pidiendo la sociedad. La sociedad no quiere más estos valores. Entonces, por todas esas razones, las congloba y dicta su fallo. Por ahí no es el mejor, para mí el mejor voto es el de Arquibay, pero están todos, cada uno de ellos aporta su puntito de vista. Yo por eso vean bien la filmina, porque ahí está resumido lo principal de cada uno de los votantes, sobre todo para entender el criterio de la mayoría, porque el de Fight es muy claramente entendible, como dijo alguno de los chicos acá. El Fight entendía que se violara la tipicidad. ¿Bien? Sí, está muy bueno ese fallo de Simón. Es un gran fallo de nuestra corte. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Muchas gracias a vos por agradecerme por mi tiempo. ¿Alguno más me quiere agradecer algo o me voy a comer? Profe, Buen provecho. Gracias. ¿se escucha? Sí, ¿qué duda tenés? ¿Qué tal? Buenas noches. Le quería preguntar sobre el examen, una pregunta concisa. Sé que el examen da media hora, pero se abre a 1 hora y se cierra a la hora, ¿verdad? O sea, tenemos esa hora para abrirlo y una vez que lo abrimos, corren los 30 minutos, como en teoría Parece que es así ¿verdad? como decís vos. Me parece que es así. Perfecto. Como No, yo decía porque yo llego de trabajar más o menos 20, 30, por bueno, eso, y nos corre el escuchame una tiempo. cosa. ¿Por qué no lo consultás con Soraya Char? Vale, perfecto, le mando después un mail. Sí. Bueno, Muchas chicos, gracias, profesor. estudien. Ya, ¿la próxima es el examen o hay otra clase? La El próxima 7. es el examen. No, mañana no hay clase. Sí, pero conmigo. Bueno. Gracias. Está bien, sí, mañana tienen con Palacio. Bueno, hasta luego, muchachos. Chao, hasta luego. Hasta luego, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.